En este video hablaremos sobre el rango de una matriz y comenzamos pensando que tanto las columnas como las filas de una matriz pueden ser consideradas como vectores. Además, se puede demostrar que cualquiera sea el orden de una matriz, el número de filas linealmente independientes coincide con el número de columnas linealmente independientes de esa matriz. Esto nos permite definir sin ambigüedad el rango de una matriz. ¿Cómo qué? Como que es el número máximo de filas o de columnas linealmente independientes que admite la matriz. Y además se simboliza como RDA. Veamos un ejemplo. Consideremos la matriz A formada por las columnas 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 y el vector nulo. Considerando entonces las columnas, es muy claro que hay tres vectores linealmente independientes porque son los tres vectores iésima unidad. Ellos constituyen una base y de allí que sean linealmente independientes. Conclusión, el rango de A es 3. Pero ¿qué pasa si observamos la matriz B o la matriz C? No es muy claro cuál es el conjunto de vectores linealmente independientes que se observan en estas matrices. Tanto mirar las filas como las columnas no indican de manera evidente cuál es su rango. Entonces, para calcular el rango de B o el rango de C, vamos a buscar algún método que de manera sistemática nos permita obtener el valor del rango. Antes de eso, vamos a pasar a ver propiedades del rango. Veamos algunas propiedades de rango. Propiedad número 1. El rango de una matriz es menor o igual que el mínimo entre el número de filas y el número de columnas que la misma posee. En símbolos, rango de A es menor o igual que el mínimo entre M y N, donde M es el número de filas de A y N es el número de columnas de A. Por ejemplo, si B es la matriz que tiene 3 filas y 4 columnas que se observa en pantalla, podemos asegurar que el rango de B va a ser menor o igual que 3. ¿Por qué? Porque 3 es el mínimo entre 3 y 4. Claramente que si A tiene 3 filas y 4 columnas y el número de filas linealmente independientes de una matriz coincide con el número de columnas linealmente independientes de la misma matriz, la mayor cantidad de líneas linealmente independientes que puede admitir la matriz, líneas paralelas, será menor o igual que el mínimo entre M y N. Otra propiedad, el rango de una constante distinta de 0 por una matriz es igual al rango de la matriz. Efectivamente, si uno multiplica todos los elementos de una matriz por una constante, la cantidad de líneas linealmente independientes que tenía la matriz se va a mantener siempre y cuando la constante sea distinta de 0. De allí entonces que podemos decir en símbolos que el rango de K por A es igual al rango de A para todo K distinto de 0. Por ejemplo, si el rango de A es igual a 2, el rango de menos 30 por A seguirá siendo 2. Propiedad 3. El rango de una matriz es igual al de su transpuesta. Esto en símbolos es rango de A transpuesta igual al rango de A. Efectivamente, si tenemos una matriz A y pasamos lo que son las filas, los pasamos a columnas para obtener la matriz transpuesta, la cantidad de líneas paralelas linealmente independientes se mantendrá y de ahí que los rangos sean iguales. Propiedad 4. El rango de una matriz regular es igual a su orden. En símbolos podemos pensar si A es tal que es n por n, con determinante de A distinto de 0, eso equivaldría a decir que la matriz es regular, entonces el rango de A es igual a n. Esto se da porque efectivamente, si el determinante de una matriz es distinto de 0, sus líneas paralelas, filas o columnas son todas linealmente independientes.
Por lo tanto, el rango será igual al orden. Ejemplo, si A es de orden 5 y determinante de A es distinto de 0, entonces el rango de A es 5. Otra propiedad, el rango de un producto entre dos matrices es menor o igual al menor de los rangos de las matrices factores. En símbolos, el rango de A por B es menor o igual que el mínimo entre el rango de A y el rango de B. Si A tiene rango 5 y B tiene rango 3, podemos entonces decir que el rango de A por B es menor o igual que 3. Ojo que no decimos que sea 3, sino que puede ser 3, 2, 1 o incluso puede valer 0. Propiedad 6. El rango de un producto de dos matrices, una de las cuales es regular, es igual al rango de la otra matriz. En símbolos, que hace regular es equivalente a decir que el determinante de A es distinto de 0. Entonces, si el determinante de A es distinto de 0, el rango de A por B es igual al rango de B. O alternativamente, si la matriz B fuera regular, eso implicaría que el rango de A por B es igual al rango de A. Vamos a demostrar esta propiedad partiendo del caso en que A es una matriz regular. Supongamos que A es de orden M y que B es de orden M por Q. Como A es regular, el rango de A es igual a su orden, o sea, a M. Por otro lado, usando la propiedad 5, podemos asegurar que el rango del producto es menor o igual que el mínimo entre el rango de A y el rango de B. Dicho esto, el rango de A por B es menor o igual que el mínimo entre M y el rango de B. En este lugar podemos afirmar que el rango del producto es menor o igual que el rango de B. Por otro lado, sabemos que existe la inversa de la matriz A y sabemos que A por A a la menos 1 es igual a la menos 1 por A e igual a la identidad. Asimismo, si uno multiplica la identidad por B, obtiene la misma matriz B. De allí que podamos pensar que el rango de B es igual al rango de B expresada como A a la menos 1 por A por B. Esta matriz se puede repensar como el producto A a la menos 1 por otra matriz que es A por B. Aquí podemos volver a aplicar la propiedad 5 y decir que esto es menor o igual que el mínimo entre el rango de A a la menos 1 y el rango de A por B. Lo cierto es que independientemente del valor del rango de A a la menos 1, el rango de B va a ser menor o igual que el mínimo entre M y el rango de A por B, de donde podemos asegurar que el rango de B es menor o igual que el mínimo entre M y rango de AB, o sea, rango de AB. Si observamos 1 y 2, podemos asegurar que el rango de B está entre el rango de A por B y el rango de A por B. Como es una desigualdad inclusiva, permite la igualdad, de donde finalmente podemos asegurar que el rango del producto es igual al rango de B. Y con esto queda demostrado que si la matriz A es regular, entonces el rango del producto es igual al rango de la otra matriz. Ejemplifiquemos el uso de las propiedades de rango. Rango de A igual a 5, entonces queremos averiguar cuál es el rango de la transpuesta, cuál es el rango de menos A y cuál es el rango de 4 por A. Sabemos que si A tiene rango 5, su transpuesta también tendrá el mismo rango, o sea 5. También sabemos que el rango de una constante por una matriz es igual al rango de la matriz siempre y cuando la constante sea distinta de 0. En este caso, el rango de menos A es igual al rango de menos 1 por A, o sea, el rango de A.
que también es 5. Finalmente, el rango de 4A va a ser, con la misma propiedad anterior, el rango de una constante por una matriz, es igual al rango de la matriz, o sea 5. Otro caso, supongamos que A es una matriz 3×3 regular, tal que el rango de B es 1. Queremos averiguar cuál es el rango de A, cuál es el de la inversa y cuál es el rango de A por B. Como A es regular, sabemos que el rango de A es igual a su orden. En este caso, A es una matriz de orden 3, entonces tendrá 3 filas linealmente independientes o 3 columnas linealmente independientes como máximo. Por otro lado, el rango de A a la menos 1 es igual al rango de A porque es una matriz regular y también es de orden 3. En este caso, entonces, el rango de A a la menos 1 será 3. El rango de A por B, pensando que una de las matrices es regular, en este caso A es regular, es igual al rango de la otra matriz según la propiedad 6. En este caso, el rango de A por B será igual al rango de B, que es 1. Supongamos ahora que el rango de una matriz C es 2, el rango de D es 3 y H es una matriz regular. Entonces, ¿cuál será el rango de C por D? Como C y D son matrices cualesquiera, el rango del producto es menor o igual que el mínimo entre el rango de C y el rango de D, de acuerdo a la propiedad 5. El mínimo entre 2 y 3 es 2. Establecemos entonces que el rango de C por D es menor o igual que 2. El rango de D por H tiene la particularidad de que H es regular, entonces el rango de D por H va a ser igual al rango de D, es decir, 3. Finalmente, el rango de C por D por H es igual al rango de C por D porque H es regular, pero el rango de C por D sabíamos que era menor o igual que 2. De allí entonces que el rango de C por D por H sea menor o igual que 2. Ya hemos visto la aplicación de propiedades. Veamos cómo calcular el rango de una matriz. Para ello vamos a recurrir previamente a una proposición. Matrices equivalentes por filas o por columnas tienen el mismo rango. A partir de esta proposición, que no vamos a demostrar en esta oportunidad, podemos ver que si se aplican operaciones elementales sobre las líneas paralelas de una matriz, el rango no va a cambiar. Y esto trae aparejado la aplicación posible del cálculo del rango por escalonamiento de una matriz. ¿Cuál es la idea? Bueno, el método consiste en aplicar operaciones elementales a una matriz con el objeto de llegar a la matriz escalonada y una vez aplicado el proceso de escalonamiento, el rango será igual al número de filas no nulas de la matriz escalonada por filas o al número de columnas no nulas de la matriz escalonada por columnas. Analicemos un ejemplo. Consideremos B, esta matriz que tiene 3 filas y 4 columnas. Queremos obtener el rango de B. Para ello vamos a partir de la matriz B y lo que queremos hacer es escalonar la matriz. Podemos hacer un escalonamiento por filas o escalonamiento por columnas. En el caso de escalonar por filas, el primer elemento no nulo de cada fila debe ser 1 y por debajo de ese elemento 1 deben ser todos iguales a 0. Para lograr una matriz equivalente entonces a B, pero que esté escalonada, sugerimos un primer paso que es multiplicar por menos 2 a la fila 1 y sumarlo a la fila 2. De esa manera lograremos que el 2 que está por debajo del 1 se transforme en 0. Análogamente, si multiplicamos por menos 3 a la fila 1 y la sumamos a la fila 3, también haremos del 3 un valor nulo. Apliquemos estas operaciones elementales considerando todas las líneas paralelas, en este caso filas. Así,
con estas dos operaciones elementales arribamos a una matriz equivalente a B, de manera tal que la fila 2 y la fila 3 son ambas iguales. De esta manera podríamos pensar en eliminar una de ellas, en particular si multiplicamos por menos 1 a la fila 2 y se la sumamos a la fila 3, logramos que la última fila se transforme en 0. Una vez que hemos obtenido esta matriz, nos preguntamos si ya está escalonada. Para que la matriz esté escalonada, el primer elemento no nulo de cada fila debe ser un 1. En este caso, el primer elemento de la fila 2 es un 5, por lo tanto hay que transformarlo en 1. Multiplicamos por un quinto la fila 2 y obtenemos una matriz de manera tal que el primer elemento no nulo de la fila 1 es un 1 y todos los que están por debajo de él son ceros. El primer elemento de la fila 2 es un 1 y todo lo que está por debajo de él es igual a 0. Si hay filas nulas, estas serán las últimas. Esa es la definición de matriz escalonada, por lo tanto hemos encontrado una matriz equivalente a B que es escalonada. En este caso podemos decir que el rango es igual al número de filas no nulas que posee la matriz escalonada, en este caso 2, por lo cual el rango de B es 2. De esta manera hemos ejemplificado un caso donde la matriz obtenida fue escalonada por filas, pero podríamos hacer la misma tarea escalonando por columnas y el rango también sería 2. Damos finalizado entonces tema que es rango de una matriz y nos vemos en la próxima.